Porfirio Díaz, el otro, el dictador fundamental de México en el siglo XIX, gobernó 33 años, legalizan el despojo de las tierras baldías, o sea que las tierras que decíamos son improductivas comercialmente. Con Benito Juárez, en la época de Juárez, la ley Lerdo de 1856 promovía la venta a particulares de las propiedades rurales de la Iglesia Católica, que consideraba que no eran productivas. No era solamente pelear contra la religión. Eso no era el objetivo del gobierno mexicano. Era pelear contra el poder económico de la Iglesia. Y entonces una de las formas de pelear contra ese poder económico era quitarle las tierras. Y la Iglesia tenía muchas tierras porque era común que los propietarios, tanto en la época española como ya en la época mexicana, los que eran dueños privados de tierras, se las regalaran a la Iglesia, se las donaran, o sea, tal vez para ganar el cielo, o tal vez para no dejarlas en el infierno, pero se las daban a la Iglesia. Entonces la Iglesia tenía muchas tierras que rentaba o en las que cultivaba, pero que eran tierras de la Iglesia. Entonces los gobiernos liberales quisieron despojar a la Iglesia y a las corporaciones civiles, o sea, a las comunidades. Esas eran las corporaciones civiles, para fomentar la actividad económica, creando una clase media rural y obtener impuestos. O sea, para el gobierno, el desarrollo del capitalismo era estar al servicio tanto de capitalistas nacionales como extranjeros, pero también teniendo un beneficio que era una parte de lo que los capitalistas ganaban, y otra parte a través de impuestos. En el gobierno de Porfirio Díaz se expidió esta ley que se llama Ley de Colonización y Compañías Deslindadoras. Deslindar quiere decir que miden terrenos, miden los linderos de los terrenos. El general Pacheco, que era el ministro de Fomento, promovió esta ley que establece que el presidente mandará deslindar, medir, fraccionar y evaluar los terrenos baldíos o de propiedad nacional. También había una gran cantidad de tierras que no eran propiedad de ninguna comunidad, sino que eran propiedad del gobierno. Que los terrenos deslindados, medidos, fraccionados y evaluados podrán ser adjudicados, o sea, vendidos, a inmigrantes extranjeros y ciudadanos mexicanos que deseen establecerse en ellos. Esta es otra característica importante. O sea, lo que trataba de fomentar el gobierno de Díaz, también el de Benito Juárez, pero principalmente de Porfirio Díaz, para desarrollo del capitalismo, era hacer lo más posible a un lado a la población indígena. Porque no solamente sus tierras no eran productivas, no producían capital, sino que si no eran productivas es porque ellos no eran productivos. Entonces había que traer gente que sí produjera. Y esos eran inmigrantes, principalmente chinos y árabes. El gobierno de Porfirio Díaz tuvo un plan para que el istmo fuera poblado con población árabe y con camellos. Porque por alguna razón decía que la tierra tan caliente servía como si fuera desierto, y entonces que los camellos podían ser una alternativa a los caballos y poder crear otro tipo de ambiente. Y en el fondo estaba la idea racista de mejorar la raza. O sea, traer inmigrantes extranjeros no era solamente traer gente acostumbrada a trabajar para el capital, sino traer gente blanca que al mezclarse con indígenas pudiera blanquear a la población, pudiera transformar a la población hacia el capital. Ese era el conjunto de objetivos que tenía esto, que es donde quedó, atraer inmigrantes.
atraer inmigrantes no quiere decir solamente adjudicárselos, o sea, no solamente gente que tuviera dinero para comprar, sino que esa gente que tuviera dinero para comprar trajera más inmigrantes o ciudadanos mexicanos de otras partes del país que estuvieran acostumbrados a trabajar. Muchos que eran población que vivía alrededor de las minas. Esos eran gentes acostumbradas a producir. Para el capital eran gentes que ya no tenían tierras ni nada, entonces venir a trabajar por buenos sueldos, eso era una de las formas en cómo se podía desarrollar el capitalismo. Entonces a estos inmigrantes extranjeros, ciudadanos mexicanos, se les podría vender tierras de una extensión máxima de 2.500 hectáreas, pero 2.500 hectáreas es un mundo de terreno. Y mediante el pago de contado o anualidades, porque el capitalismo es un poco blando con sus acreedores. Asimismo, se autoriza a hacer concesiones gratuitas hasta de 100 hectáreas si se cultiva durante 5 años por lo menos la décima parte de la tierra adjudicada. Esto parece nada, pero quiere decir que se concede gratuitamente la tierra, o sea, se le da gratis la tierra hasta 100 hectáreas, que también es una extensión amplísima, si se cultiva durante 5 años y por lo menos una parte de la tierra. Eso quiere decir que en la mente del gobierno los indígenas no producían ni siquiera el 10%. O sea, no aprovechaban ni siquiera el 10% de sus terrenos. Por eso era que en castigo se le podía dar a otras gentes esas tierras si cultivaban cuando menos la décima parte. Eso es realmente una locura. Esta misma ley faculta al presidente de la República para autorizar la operación de compañías deslindadoras para la habilitación de terrenos baldíos, o sea, para ubicar terrenos baldíos y poderlos tener en condiciones de venta. Habilitar quiere decir domesticar a la población. Quiere decir obligar a la población a que reconozca que esos terrenos se pueden declarar como baldíos y se pueden vender. Entonces, estas compañías eran compañías que tenían mucha gente armada, porque llegaban a la población a decir, a ver, estas tierras de aquí para acá se van a poder, se les van a quitar. La población protestaba, rodeaban las guardias armadas y entonces o mataban o los obligaban a que lo aceptaran. Entonces, estas compañías deslindadoras se les concedía en compensación por los gastos de medición de los terrenos, que es el deslinde, o sea, de determinar propiedades, el fraccionamiento, o sea, partir el terreno que determinaran, valorar y el diagnóstico de ese terreno hasta la tercera parte de los terrenos que habiliten. O sea, si nosotros tenemos una compañía y decimos, bueno, estas 1.000 hectáreas logramos que se puedan poner para venta, entonces el gobierno por eso nos pagaba 300 hectáreas, la tercera parte. Eso era también otra cosa brutal. O sea, eso muestra cómo el gobierno está realmente al servicio del desarrollo del capitalismo. No es solamente una idea revolucionaria o socialista de decir, es que el gobierno es un maldito. No, es que realmente el gobierno es un maldito. Y entonces obliga a la gente a hacer eso. Luego, unos años después, también en el gobierno de Porfirio Díaz, el presidente Porfirio Díaz pronunciaba este discurso. Desde septiembre se han expedido 2.000 títulos que amparan, o sea, 2.000 títulos quiere decir se han vendido 2.000 propiedades, que amparan 13.490 hectáreas de terrenos, que como ejidos
poseían varios pueblos de Sonora, Tabasco y Yucatán. Ejido era un tipo de propiedad comunal poseída por un pueblo que se encontraba en terrenos de pastizales y bosques. Debido a que eran terrenos sin cultivar, el gobierno liberal primero y el porfirista más tarde los consideraron como baldíos y por lo tanto aptos para ser repartidos entre particulares. O sea, en un solo año, en menos de un año, en su informe de gobierno, el presidente decía, no, este año ya tenemos 2,000 tierras, despojamos a varios pueblos de Sonora, Tabasco y Yucatán de 2,000 propiedades por un total de 13,000 hectáreas. O sea, tampoco era una cosa oculta, era la función de gobierno, era una función que se podía informar a toda la nación. El gobierno estaba cumpliendo con su función al despojar a los campesinos de sus medios de producción. Bueno, y viene además la transformación productiva. La transformación productiva era la introducción de cultivos comerciales y ganadería en sustitución de las milpas. Y vamos a ver 3 ejemplos. O sea, transformación productiva fue tal vez la forma más extendida del desarrollo del capitalismo, o sea, de la acumulación originaria, porque influyó en más cantidad de gente. Por ejemplo, en una comunidad que se le despojan de una parte de su terreno, quiere decir que ahí se crea propiedad privada y se producen otras cosas o se utiliza para ganado o lo que sea. Pero además, en esa misma comunidad, la gente obligada o por voluntad empieza a cultivar cultivos comerciales. Cuando se introduce el café, pues entonces todo el mundo café, el tabaco, la caña de azúcar, o sea, como se vende muy bien, entonces eso atrae a la gente. El capitalismo sabe cómo engañar en el mercado con la fluctuación de precios para que los productores queden atrapados. Entonces se les obligaba a cambiar de producción. Y como decía, eso es a través de la violencia, a través de las armas. Había caciques que llegaban a las comunidades a decir, aquí están estas matas de aguacate, de limón o de café. Esto es lo que van a producir. Tabaco. O tumba en el monte y ahí va a haber animales. Y no, pero ¿cómo? Pum, pum, balazos o otro tipo de convencimiento. Pero obligaban a la gente a hacerlo. Vamos a ver entonces unos de estos ejemplos. El tabaco en 1856, o sea, en tiempos de Benito Juárez. A fines del siglo anterior, cuando se consolida el sistema agrominero exportador y a fines del siglo XIX, que es esta época, cuando se consolida el sistema agrominero exportador y se establecen políticas altamente favorables para la inversión de capitales, las exportaciones de tabaco conocieron una notable expansión. Debido a las condiciones naturales del trópico húmedo propicias para el cultivo de tabacos oscuros, los estados de Veracruz y Oaxaca, cuyos tabacos se cotizaban cada vez mejor en el mercado internacional, llegaron a producir hacia 1897 más de la mitad de la producción nacional de tabaco en rama, o sea, tabaco, las hojotas todavía secándose. Para llegar a producir la mitad nacional de un producto que era tan importante como el tabaco, quiere decir que a muchas comunidades se les obligó a sembrar tabaco. Y si podemos, si recurrimos a otras fuentes, podemos ver en el libro que se llama México Bárbaro, de John Kenneth Turner, el esposo de esa Ethel Duffy que aparece por ahí en un libro. John Kenneth Turner muestra las condiciones de vida en una hacienda productora de tabaco. Que ese libro, siendo norteamericano, lo publicó en inglés y generó
un escándalo en 1910, antes de 1910. Un escándalo porque no creían los norteamericanos que esa fuera la realidad en México. Creían que ellos eran los únicos salvajes en tratar a la población originaria, pero no, también encontraron que en México había ese salvajismo. Entonces, ese libro de John Kenneth Turner muestra hasta en películas que había haciendas de tabaco en las que las condiciones de vida eran muy difíciles. O sea, el tabaco produce muchos insectos y muchas cosas así que perjudican mucho a la gente, que incluso la matan, y obligaban a gente a trabajar. Obligar a gente a trabajar quiere decir no solamente campesinos que ya no tenían forma que ya habían sido despojados de sus medios de producción y que querían trabajar ahí, sino que hacían recorridos en distintas poblaciones para invitar a la gente a trabajar en las fincas, o en algunos casos para obligarlos ahí con algún tipo de amenaza. Total, que llegaban a la finca, esta granja, y se encontraban con que estaba cercada y había guardias armadas que impedían que la gente saliera. Prácticamente estaban secuestrados en esas fincas. Ahí vivían y ahí morían. En las fincas se les pagaba con unas monedas de circulación interna y que solamente se podían utilizar para comprar en la tienda del dueño de la finca, que estaba ahí mismo. Entonces cambiaban sus monedas inútiles, las cambiaban por comida, y a los precios que obviamente que el finquero quería. Los que huían generalmente eran asesinados, o las condiciones no tenían forma de salir de lugares de tan difíciles condiciones. Entonces, producir esta cantidad de tabaco implicaba que a muchas comunidades se les despojó de la posibilidad de seguir produciendo, y tuvieron que trabajar por voluntad, o por resignación o por obligación, en esas fincas que producían toda esta cantidad de tabaco. Y obviamente la gente no se fumaba el tabaco, ¿no? O sea, el tabaco no era para consumo de los productores, era para venderlo, para comerciarlo, para exportarlo fundamentalmente. Luego, el hule. En México, el cultivo del árbol de hule, que es originario de la cuenca baja del río Amazonas en Brasil, se inició a finales del siglo XIX y a la fecha representa un producto estratégico considerado como alternativa para el desarrollo de las regiones del trópico húmedo de México. Desde el punto de vista social, genera una gran cantidad de mano de obra durante todas las fases del cultivo, desde el establecimiento de los viveros hasta el establecimiento y mantenimiento de plantaciones. En el ámbito económico, la presencia de este producto genera economías colaterales que son importantes para el desarrollo económico de nuestro país y el mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que algunos de los productos comerciales, como el hule, no eran como el tabaco. El tabaco simplemente se producía y se vendía, ya sea a quienes lo hacían como puros o cigarros, o así se mandaba, se exportaba. Pero en el lugar de producción solamente se hacía el tabaco y de ahí se vendía. En el caso del hule no. El caso del hule muestra otra característica del desarrollo capitalista, que es que los lugares donde se producía el hule generaban otro tipo de trabajos, como era la creación de viveros donde hubiera las plantas, se desarrollaran las plantas que después iban a dar el hule, y también establecimientos en los que se pudiera mantener a las plantaciones. Lo que significaba entonces que había, trabajos especializados
y eso generaba entonces empleos. Entonces, un solo producto comercial generaba no solamente el empleo para el que lo producía, sino para otros procesos de trabajo que estaban ligados al hule. Bueno, no sé por qué faltó el café. Bueno, pero es que hace falta el café. Bueno, el café es una planta que llega en el siglo XIX al continente, especialmente a Veracruz, Oaxaca, estas partes. El café es una planta que desplaza al maíz, se obliga a la gente a sembrar café, y en otros casos las fincas o las propiedades privadas que se habían creado por despojo empiezan a introducir café, en el caso de Oaxaca principalmente en Miahuatlán y en la costa. Y se empieza a ver que es una planta que se puede vender, o sea que los granos se pueden vender bien, entonces hay gente que le interesa el cultivo del café. Entonces, a diferencia del hule o del tabaco, que no lo consumía la población, el café sí lo hacen para consumo, pero también para venta. Entonces, es de los pocos casos en los que la reconversión productiva sirve para incorporar ese nuevo producto al consumo. Pero eso no quiere decir que más que la gente toma café. O sea, porque la riqueza que produce el café no es comparada con la riqueza que producía la milpa. Y entonces los precios del café son muy volátiles, o sea, suben y bajan. Y entonces había veces que las comunidades vendían muy bien su café y otras que hasta perdían o dejaban que se perdiera la cosecha. El café tiene otra característica que requiere mucha mano de obra. Entonces, para poder cultivar café, se necesitaba contratar mano de obra, porque nadie iba a ir por tequio ni por ayuda mutua. En estos lugares eso no existía. En los lugares donde había producción privada, no había tequio ni ayuda mutua. Eso había entre los cafetales de la propia gente, ¿no? A mí me tocó ver todavía en la región chatina, en los años 80, gente que se iba a trabajar a las fincas, o sea, llegaban camionetas de los dueños de las propiedades privadas con maíz, sacos de maíz, y entonces anunciaban por su aparato de sonido que la gente que quisiera irse a trabajar con ellos le iban a dejar 1 o 2 bultos de 80 kilos de maíz o de 60 kilos. Y entonces ya la gente se animaba porque se iban a trabajar y como enganche o como adelanto podían dejar maíz para su familia. Entonces eso les aseguraba que su familia iba a estar bien y entonces ellos se podían ir. Bueno, entonces ellos se iban a trabajar y regresaban después. Esa era una forma de incorporarse a la producción de café. Pero otros en la misma comunidad sembraban café. Y en esos casos me tocó ver que había gente que se ayudaba, que iban unos grupos de 5 o 10 gentes, iban al terreno de uno a ayudarle a sembrar o a cosechar, después al terreno de otro, después al terreno de otro, y ahí iba el grupito. Se ayudaban sin sueldo. O sea, ahí sí, al ser un producto que se incorporó a la vida de la comunidad, entonces la comunalidad podía tener sentido. Hacer ayuda mutua para ayudarle al dueño, al finquero, además que era un violento, a sembrar y a trabajar el hule o el tabaco, eso no. Entonces, esas son 3 tipos de productos que se imponen
y que generan características distintas. La caña de azúcar, por ejemplo, también se introduce en el siglo XIX y la gente aprende a producir no azúcar, sino panela, piloncillo, utilizando tecnologías tradicionales que todavía se ven. Lo mismo el mezcal. El mezcal se produce como industria a partir del siglo XIX. Y entonces industria quiere decir que se produce para el mercado, no para consumir en la propia comunidad. Bueno, los pueblos indígenas bajo los colonialismos, todavía vamos bien de tiempo, bravo, ya. Casi ya. ¿Ya? Ah, bueno, entonces esto creo que ya lo vimos. El momento actual también. Luego, esto es importante. Entonces, el Estado Nacional es el motor del capitalismo, es el promotor fundamental del capitalismo. Entonces, es claro que por lo que hemos visto que el desarrollo del capitalismo es un proceso violento de imposición económica que requiere el respaldo del poder. El respaldo del poder no quiere decir que el poder imponga, sino que el poder justifica la imposición y la apoya. Y el siglo XIX es el siglo de la división del mundo en estados. Deja ver si... Bueno, dividir al mundo en estados quiere decir que el siglo XIX y el siglo XX son los momentos fundamentales en que las colonias se liberan de los estados que los dominan, de los estados coloniales. En el siglo XIX es fundamentalmente América Latina la que tiene procesos de independencia. Y en el siglo XX es principalmente África y Asia los lugares donde se producen los procesos de independencia y de creación de los nuevos estados nacionales. Bueno, teóricamente el Estado Nacional concibe lo diferente y eso, pero digamos que el Estado Nacional, ¿cuál es su característica? La diferencia entre gobierno y Estado es que el gobierno es una parte del Estado. El gobierno, o sea, el Estado es un gobierno que gobierna un territorio en el que vive una población que se identifica como perteneciente a esa nación y eso es reconocido por otras naciones. O sea, el Estado mexicano es entonces el gobierno mexicano más el territorio nacional, o sea, como extensión de tierra, más la población que vive en México y la población sintiéndose mexicana, reconociéndose como mexicana, y eso lo diferencia de otras naciones y otras naciones lo reconocen. Estados Unidos reconoce a México, Guatemala reconoce a México. Eso es lo que es el Estado. Entonces el Estado es gobierno más territorio y población, y el problema es la identidad. ¿Ya se acabó? Ah, sí. Bueno, entonces, esto era importante de tener en cuenta como final, ¿no? El mundo está o sea, ya actualmente está dividido todo el mundo en estados nacionales. Los estados nacionales son estados que colonizan a sus pueblos interiores. Uno puede decir, bueno, eso es para el desarrollo del capitalismo. Eso sucedió también en el desarrollo del socialismo. O sea, los pueblos que vivían en la Unión Soviética eran pueblos sometidos por el Estado soviético. Eso quedó más claro con la balcanización, pero eso sucede así. Entonces, si actualmente hay 200 países, quiere decir que hay 200 estados nacionales. Y esos estados nacionales
siguen colonizando, sean capitalistas o sean socialistas. Vietnam digamos, un pueblo heroico, pero es un pueblo también que coloniza. Es un estado que coloniza a sus propios pueblos y que ahora desarrolla el capitalismo a través de la producción de tenis y de otras cosas. ¿No? Entonces, el problema es el Estado es la fuerza que impide pensar el mundo fuera del capitalismo. La conclusión es entonces que cualquier proceso de descolonización implica necesariamente la desaparición del Estado. Cuando menos del Estado nacional. No quiere decir, como piensan los anarquistas, yo creo que bien, que el Estado deba desaparecer. Esa es una posibilidad. La otra es que el Estado se transforme, que deje de ser un Estado nacional en el que todo sea para desarrollo del capitalismo y para imponer una sola nación, y sea un Estado plural que permita, que reconozca la autonomía de sus pueblos originarios, y entonces que el Estado coordine los pueblos originarios como era la idea original de los Estados Unidos. O sea, que sea una confederación de pueblos libres. El problema es que Estados Unidos no, y menos con Trump, pero esa es la idea del concepto de confederación, que es una idea que tiene mucho que ver con el anarquismo. La confederación es la organización, digamos, a través de una asamblea o de una organización, de una institución, de distintos organismos libres, que pueden ser pueblos, comunidades, sindicatos, etc. O sea, la confederación es la unión de organismos libres, en cualquiera de los niveles que sea. Entonces, para poder crear esa confederación se necesita primero crear las unidades libres. Eso es lo que impide el Estado Nacional. Bueno, ese es el colonialismo en términos así generales. Sí, un recorrido súper relámpago. Muy loco. Gracias, Benjamín. También teníamos la intervención aquí de Agas un poco sobre las lecturas. Sí, pues retomando un poco algunas ideas que están en los textos para poder complementar esta parte que nos explica Benjamín. Entonces mi artículo fue, se llama Etnicidad, historicidad y complejidad del colonialismo al indigenismo y al Estado pluricultural en México. Entonces, el artículo describe como una línea de tiempo del colonialismo en México y cómo esto afectó a pueblos indígenas. Entonces empieza con la conquista, que fue las primeras instancias en donde los idiomas y los pueblos fue represados por el colonialismo, y luego llegando a la independencia, el artículo usa la palabra la segunda conquista. Entonces describe cómo también el Estado de México opresa a estos pueblos y intentó como matar las lenguas y cosas así. Y sí, un ejemplo en el artículo es que las últimas obras en letras mixtecos y zapotecos, los dos fueron en el siglo XVII. Después de esto siempre es las letras latinas de latín. Sí. Y
luego en los 50s y 70s habla de la idea de integración o la purificación de los pueblos indígenas, y dice que la idea fue como integrar aspectos que fueron compatibles con el sistema occidental, pero los aspectos que no fueron compatibles lo terminaron. Y al final del artículo describe como toda esta historia resulta en dice una capacidad de resistencia cultural de los pueblos indios. Entonces dice que ahora hay movimientos como movilizaciones para fortalecer las culturas y los idiomas, pero estos tienen que ser autodirigidas como del pueblo mismo. Sí, esto. Sí. Es muy interesante así ligar esto que estábamos viendo con el proceso actual, ¿no? Con el de la lucha que se llaman de descolonización o de resistencia, el sentido de resistencia. Porque nos muestra que lo que estamos viendo, la comunalidad, es una forma de vida que se desarrolla en contexto de capitalismo, de colonialismo, y sobre todo de colonialismo, pero también de capitalismo. Entonces,